En Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice el apóstol Pedro, respecto de Cristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Salvo de nosotros tener que pagar por nuestros pecados. Dice en Ezequiel 18:4 la palabra del Señor, porque el alma que pecare, esa morirá. The soul that sinneth, it shall die. In the book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, God has said, the soul that sinneth, it shall die. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. En Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20, dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe el ser humano que viva en esta tierra, ya sea un injusto o un justo, que nunca peque. De hecho, respecto de los justos, aquellos que son creyentes en Dios, los justificados por la fe, dice en Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Bien, el pecado penalmente tiene una condena, ¿verdad? Es la muerte. Pero la muerte del alma, es decir, penalmente hablando, porque el pecado trae un montón de condenas, de tipo moral, biológica, el pecado trae pérdidas, es decir, siempre el pecado lo que contrae son pérdidas financieras, pérdida de la salud, pérdida social, pérdida del matrimonio, ¿cierto? La persona queda en una condición de pobreza, la condición de estar no tiene relación con Dios. El pecado siempre trae pérdidas. O sea, hay un montón de tipos de condenas por pecar, ¿ya? Hay condena de tipo moral, biológica, porque el pecado se comete cuando se comete fornicación, adulterio, y se infecta el cuerpo, por ejemplo, se hace una relación sexual, se desarrolla o se comete una relación sexual fuera del matrimonio. Entonces, la condena ahí es de tipo biológica, es decir, las personas contraen diferentes tipos de infecciones de transmisión sexual. O sea que pecar no conviene a nadie. Pecar es ir en contra del orden creacional de Dios, de sus leyes creacionales. Por ejemplo, Dios creó el sexo para disfrutarlo dentro del matrimonio. Entonces, cuando uno sale de esos principios creacionales de Dios, se va a arriesgar a las consecuencias que se vienen por estar viviendo en contra del orden establecido por Dios, ¿verdad? En la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, leemos nosotros que cuando el ser humano peca, no solamente lo hace cuando quebranta los mandamientos del Señor que Dios le dio al pueblo de Israel. Por eso que la palabra también está diciendo que también lo hace cuando peca, también lo hace cuando quebrantando los mandamientos del Señor, que Dios se lo dio al pueblo de Israel. Lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. No fornicarás, no cometerás adulterio, no robarás, no codiciarás. No, el ser humano peca de otras formas diferentes. No solamente cuando quebranta los mandamientos. Por eso que dice en 1 Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley. En el original dice, todo aquel que comete pecado, la iniquidad comete la iniquidad. No hay ninguna otra forma en que, penalmente hablando, el pecado sea condenado, sino con la muerte del alma. Ahora, por un pecado cometido, vienen un montón de condenas, ¿verdad? Ya dije yo que hay condena de tipo espiritual, de tipo moral, de tipo financiera, biológica. Pero la condena que nos importa a nosotros es la penal, o sea, pena de muerte para el alma. Esa muerte, la muerte del alma, ¿no? Es, digamos, la sentencia que el ser humano adquiere por cometer un pecado. Entonces, cuando yo, por ejemplo, cito el libro del profeta Isaías, capítulo 14, versículos 14 y 15, ¿cuántos pecados le bastó a Satanás para ser destituido del cielo? Uno. Dice ahí en Isaías capítulo 14, versículos 14 y 15,
dice respecto de Satanás, dice, tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto, donde está Dios, seré igual a Dios, mas tú destituido eres, al abismo has sido echado. O sea, por un pecado de pensamiento, Satanás fue destituido del cielo. Ahora, ¿cuántos pecados le costó a Adán para quedar destituido del huerto del Edén? Uno. Por eso que dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Ahora la segunda parte es maravillosa, más el obsequio, el regalo de Dios inmerecido, es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Es imposible que un verdadero evangelista como lo soy yo no anuncie el Evangelio. El Evangelio es un anuncio, no es un mandamiento. El Evangelio no es un mandato, no son mandamientos, no son ordenanzas. ¿Ya? La religión está llena de ordenanzas. La religión dice que la salvación es por cumplir mandamientos. En cambio, el Evangelio es un anuncio, no un mandamiento, es un anuncio. El anuncio es el siguiente, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Miren qué lindo el anuncio. Habiendo dicho Dios, el alma que pecare, esa morirá, pero en vez de nosotros, but instead of our souls, en vez de nuestras almas, Cristo murió. ¿Cuál fue la causa por la cual Cristo murió? Por los pecados que cometemos nosotros. Que Cristo murió por causa de los pecados que cometemos nosotros, todos los días, a diario. Porque ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. Y un pecado, un solo pecado cometido en vida, independientemente de los demás pecados que uno pudiera o no cometer, hace que el alma humana quede sentenciada a la muerte. Y una vez que el alma humana ha quedado sentenciada a la muerte por haber cometido un solo pecado, ya no importa, estrictamente hablando, judicialmente hablando, ya no importa si ya no peca más. Ese pecado ha sentenciado al alma a la muerte eterna en el lago de fuego. El alma que pecare, esa morirá. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, Dios ha dicho, el alma que pecare, esa morirá. In the book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, God has said, the soul that sinneth, it shall die. But instead of our souls, in the first letter of the Apostle Peter, in chapter 2, verse 24, he says, who ensalzed our sins in his own body on the tree? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. En la primera carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Cristo Jesús es el único inmortal. Él puede experimentar la muerte del alma y Él puede volver a la vida. Nuestras almas no. ¿Ok? El único que puede poner su vida y volverla a tomar es Cristo. Lo dijo el Señor Jesús en Juan 10, versículos 17 al 18. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Yo venir a poner mi vida en vez de la vida de ustedes, los seres humanos. Yo voy a pagar por los pecados de ustedes. Esto es lo mismo que una persona que está condenada a la pena de muerte, un delincuente, un asesino, que según la ley tiene que morir, tiene que ser ejecutado, pena de muerte. Como sea que se ejecute la pena de muerte, a través de una inyección letal o a través de un pabellón de fusilamiento que tenga que dispararle, o por ejemplo una descarga eléctrica, sentarlo en la silla eléctrica, suponiendo que una persona lo sustituya, que diga, no coloquen a ese asesino en la silla eléctrica, no le entierren no le inocule la inyección letal, no, hágamelo a mí pónganme la inyección letal, yo me voy a sentar en la silla eléctrica, en vez del sentenciado a muerte, en vez del condenado. No coloquen al condenado a la pena de muerte en el pabellón de fusilamiento, pónganme a mí, yo voy a morir en vez de él. Si yo muero, él queda en libertad, queda salvado de la muerte que él se merece, porque él es una persona asesina, criminal, tiene que morir. Sobre él tiene que aplicarse la pena de muerte. Eso fue lo que hizo Cristo. Cristo
en vez de nosotros, en la cruz, fue enjuiciado por causa de los pecados de nosotros. Esto hace 2000 años atrás. Por eso dice el apóstol Pedro, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Por qué Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? ¿Por qué Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? ¿Por qué? Porque Él tenía que pagar, como se pagan los pecados con la muerte del alma, por los pecados de nosotros. Nos vino a sustituir la condena, para que nosotros no entrásemos en muerte del alma. Por eso es que es tan bonito el anuncio de buena noticia de salvación, que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, versículo 1 al 6, dice lo siguiente. ¿Ya? 1 Corintios 15, versículo 1 al 6, el apóstol Pablo dice: y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, en el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí. O sea, este anuncio, el apóstol Pablo lo recibió directamente de Jesucristo nuestro Señor. Lo que yo también recibí, que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Eso está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Entonces el anuncio es el siguiente: que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. A ver, de nuevo, 1 Corintios 15, versículos 1 al 7. Y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, en el cual estáis en pie, en el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis, porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí. Entonces aquí viene el anuncio, que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y que fue visto por Cefas, esto es por el apóstol Pedro. O sea, cuando Cristo ha sido resucitado al día tercero, Pedro fue testigo de que Cristo había resucitado entre los muertos, que fue visto por Pedro, esto es por Cefas, luego por Jacobo, luego por los 12, y luego fue visto por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen, ¿verdad? Esto en los tiempos que el apóstol Pablo estaba escribiendo la carta. Y al final, como un abortivo, se me apareció a mí. Entonces, Pablo está diciendo que Cristo se le reveló a él, se le apareció. Y Cristo le revela el Evangelio solamente al apóstol Pablo. Es un anuncio que entre la gente incrédula les está oculto. Como dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 4 al 5. Si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Entonces es un evangelio que está encubierto entre los incrédulos. Porque por más que el incrédulo escuche este anuncio, a él no le va a significar salvación, ¿me entienden? Por más que el incrédulo escuche el siguiente anuncio, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado su cuerpo, y que ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras, para la persona incrédula este anuncio no le va a significar nada. La persona incrédula o religiosa va a decir: sí, pero hay que guardar santidad, hay que dejar de pecar, hay que ayudar al prójimo, hacer buenas obras. Porque si no, lo que hizo Cristo en la cruz no es suficiente para que nosotros podamos ser salvados del infierno. Tenemos que hacer algo más nosotros. Entonces son personas incrédulas, que por más que se les anuncie el Evangelio, para ellos le va a ser indiferente. Le va a ser un anuncio que no les signifique a ellos salvación, ¿me entienden? Va a ser un anuncio más, nada más que eso, un anuncio más. Tremendo, ¿eh? Entonces, bueno, el título de este video es la razón por la cual, a partir de la cruz del Calvario,
la condenación ahora no solamente es por no creer que ya Cristo en la cruz nos salvó del infierno, nos dio vida eterna, inmortalidad, sino que por creer, pero sin fe. También eso es otra forma de condena. O sea, Cristo lo está pidiendo todo. Cristo está pidiendo creer con todo el corazón, no creer así nomás. No, porque creer así nomás, cualquiera puede creer así nomás. O sea, cualquiera puede creer que Cristo en la cruz nos salvó. Sí, nos salvó el Señor, sí. Pero, entonces ahí la persona está demostrando que no ha creído con fe. Le pone un pero, está objetando la vida eterna que ya fue consumada por Cristo. Le está poniendo un pero. Pero además tú tienes que guardar santidad, pero además tú tienes que permanecer con el pámpano en la vid, pero además tú tienes que obedecer los sacramentos de la Iglesia Católica, pero además tú tienes que hacer caso de la liturgia del mundo evangélico, pero además tú tienes que hacer buenas obras, guardar santidad, tú tienes que dejar de ser tibio, dejar de mentir, dejar de ser malo. El pero que objeta este anuncio tan hermoso, que ya Cristo nos salvó. En Tito capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo, cuando le escribe a Tito, dice respecto de Cristo, nos salvó. O sea, está hecho ya nos salvó el alma. Cristo nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó. Tito capítulo 3, versículo 5, nos salvó. Tito capítulo 3, versículo 5, Cristo nos salvó. Ya nos salvó. De nosotros tener que rendir cuenta por nuestros pecados, de nosotros tener que responder por nuestros pecados. Cristo ya nos salvó de nuestros pecados. Ya no tenemos que nosotros responder por nuestros pecados. Aquel que respondió en la cruz del Calvario por nuestros pecados fue Cristo. Él se los dejó imputar voluntariamente, porque Cristo tiene la capacidad de entrar en muerte y volver a la vida. Cristo es inmortal, porque es Dios encarnado. Entonces Cristo toma nuestro lugar. Esa palabra por, en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, cuando leemos nosotros que Cristo Jesús murió por, y esa palabra por significa sustitución. Por ti, por mí, por nosotros, en lugar de nosotros, tomando nuestro lugar, para que nosotros no seamos condenados al infierno por nuestros pecados. Aquel que sufrió el infierno en la cruz del Calvario por nuestros pecados fue Cristo. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Que Cristo Jesús murió por los pecados de nosotros. La causa por la cual Cristo murió fue debido a los pecados de nosotros, que Cristo voluntariamente, por amor infinito a nuestras almas, Él se los dejó imputar penalmente en su cuerpo, para Él hacerse cargo de nuestros pecados. Para que nosotros no fuésemos a tener que ir al infierno, a esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco, y nosotros tener que responder penalmente por nuestros pecados. Penalmente hablando, un pecado tiene que ser respondido, tiene que ser condenado con la muerte del alma. Un pecado, por sí solo, independientemente a los demás pecados que uno pudiera o no cometer. Ese pecado por sí solo basta para que el alma quede sentenciada a la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Pero tenemos a Cristo, sustituyéndonos la condena en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario hubo un juicio de condenación por todos nuestros pecados. El que estaba siendo enjuiciado era Cristo, por causa de los pecados nuestros que Él se los dejó imputar a Él, para Él responder por nuestros pecados. Entonces Cristo nos estaba sustituyendo el juicio ante el gran trono blanco, para que nosotros nos vayamos a juicio ante Dios, responder ante Dios por nuestros pecados. El que respondió por nuestros pecados ante Dios Padre fue nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, ahí el Señor está revelando al apóstol Juan acerca de este espantoso y horrible juicio ante el gran trono blanco. El apóstol Juan dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos,
y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la muerte del alma. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Entonces, para que nosotros no vayamos a ese juicio, Cristo fue un juicio ocurrido en la cruz del Calvario. Cristo fue enjuiciado en este juicio ocurrido en la cruz del Calvario por causa de nuestros pecados. Los pecados que usted y yo los vamos a cometer hasta la muerte física nuestra. Entonces, un solo pecado. Nosotros nacemos en esta vida, nacemos en este mundo del vientre materno, empezamos a vivir. Y para que nosotros no tuviésemos que ir nunca a un juicio ante Dios, nunca tendríamos que pecar, ¿me entiende? Desde que nosotros nacemos, vivimos y hasta que nos morimos, nunca tendríamos que haber cometido ni un solo pecado. Pero, como dice Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe el ser humano que pise la tierra que nunca peque en su vida terrenal. Y un pecado le costó a Adán para ser expulsado del huerto del Edén. Un pecado de pensamiento le costó a Satanás para ser expulsado del huerto. ¿Cuántos pecados de pensamiento ha cometido usted? ¿Cuántos pecados de pensamiento he cometido yo? ¿O cuántos pecados de hecho? De haberlos hecho, los pecados. En Santiago 4:17 dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Uno comete un pecado por saber hacer lo bueno y no hacerlo, pecado de omisión. Uno también comete pecado por creer en Dios, pero sin fe. Creer, pero sin fe. Romanos 14:23. Y todo lo que no proviene de fe, le es pecado al hombre. Y todo lo que no proviene de fe, le es pecado al hombre. O sea, creer en Dios, pero sin fe, es otra forma de pecar contra Dios, por incredulidad a nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 16, versículo 9, Cristo dijo, de pecado por cuanto no creen en mí. Entonces, hoy en día, a partir de la crucifixión de Cristo, cuando Él nos salvó, porque Cristo nos salvó, Tito capítulo 3, versículo 5, nos salvó. En la cruz del Calvario Cristo nos salvó. Salvó nuestras almas de ir a la muerte eterna. Nos salvó. Y no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Cristo, para poder llevarnos al cielo, no nos toma en cuenta nuestros pecados. O sea, no nos está tomando en cuenta nuestros pecados. O sea, que yo sea un borracho, marihuanero, que me acueste con mujeres, un fornicario, ladrón, codicioso, mentiroso, estafador, no me lo toma en cuenta. Lo que me toma en cuenta es que yo crea que Cristo en la cruz me salvó. En 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Saben ustedes qué organización de personas les toma en cuenta a los hombres sus pecados en cuanto a la salvación del alma? Las religiones. Las religiones siempre dicen, deja de pecar, pídele perdón a Dios por tus pecados, arrepiéntete de todos tus pecados para que puedas irte al cielo. Haz un cambio en tu vida, deja el pecado y sigue a Cristo. Pero ¿qué es lo que leemos nosotros en 2 Corintios 5:19? Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué es lo único que nuestro Dios nos toma en cuenta para podernos llevar al cielo? Que creamos de todo corazón que su Hijo Jesucristo ya nos salvó. La justificación es por creer con todo el corazón, la justificación es por la fe, ser justificados para ir al cielo. Está decretado en la Biblia, no hay justo ni a un uno. Romanos 3, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni a un uno. Y en 1 Corintios 6, versículos 9 y 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces el ser humano tiene un tremendo problema, porque los injustos no heredarán el reino de Dios. No os engañéis, no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los idólatras, ni los borrachos, ni los estafadores, ni los mentirosos. Pero heredarán el reino de Dios. Sí, pero es que un día yo pequé. Un día yo falté a una ordenanza de la ley, de los mandamientos. Y usted también. Entonces Santiago capítulo 2, versículo 10 dice, cualquiera que guardare toda la ley, que estuviere cumpliendo todos los mandamientos, viviendo una vida en santidad, y ofendiera en un punto, se ha hecho culpable de todo. Cualquier persona que esté dependiendo de la ley, está bajo maldición. En Gálatas 3, versículos 10 y 11, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere, estuviere guardando todos los mandamientos constantemente, sin faltar ni uno.
Maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá, no por estar guardando santidad, no por estar permaneciendo con el pan para la vid, no por estar siendo bueno con el prójimo, no por estar siendo una persona buena, no porque la persona sea buena, guarde los mandamientos, ayude al prójimo, cumpla con los sacramentos de la Iglesia Católica, obedezca la liturgia de los evangélicos. No, por la fe. En Gálatas capítulo 2, versículos 16, el apóstol Pablo insiste a los Gálatas y les dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros, dice el apóstol Pablo, a las iglesias de Galacia, a los Gálatas, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Eso es Gálatas, carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Ahora en el capítulo 3, de la misma carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, versículos 10 y 11, dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Por la fe. Eso es Gálatas 3, versículos 10 y 11. Ahora, para que entendamos que ya Cristo ya nos salvó, ya lo hizo todo ya nos compró, ya pagó el precio en rescate de nuestra alma. La persona humana, el ser humano, tiene que verse completamente salvado de sus pecados por Cristo muriendo por nuestros pecados en la cruz. Ahora, el que lo cree, pero sin fe, para Dios es lo mismo que no creer. Yo creo que Cristo me salvó, sí creo, pero no estoy del todo convencido. Ya, esa persona está creyendo en vano, está creyendo sin fe. Por eso que el apóstol Pablo, cuando anuncia el Evangelio, dice: a no ser que en vano creíste. Ya, 1 Corintios 15, versículos 1 al 7, de nuevo. Entonces el apóstol Pablo dice: y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, en el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Ya, esa expresión es clave. A no ser que hayáis creído, pero sin fe. A no ser que hayáis creído, pero no estando plenamente convencido de que el sacrificio de Cristo, ocurrido en la cruz de Calvario, donde Él se dejó cargar con todos nuestros pecados y los pagó todos, en vez de nosotros, muriendo Él, en vez de morir nosotros por los pecados de nosotros, así nos salvó, que tú no estés convencido de que ya Cristo te dio vida eterna. O sea que tú, de alguna manera, tengas en tu mente el credo, la idea de que el sacrificio de Cristo no ha sido suficiente para darte acceso al cielo, sino que tú tienes que aportar algo más a lo que ya hizo Cristo en la cruz para darte acceso al cielo. No fue suficiente el sacrificio de Cristo, no te ha dado la inmortalidad. Y la verdad es que sí. En 2 de Timoteo 1:10, hablando de la inmortalidad, que Cristo nos la heredó en la cruz por gracia, gratuitamente, sin méritos nuestros, hablando de la gracia, dice el apóstol Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Pero manifestada ahora, la gracia, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Pero manifestada ahora, se está hablando de la gracia del Señor, recibir sin méritos nuestros, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. La inmortalidad para el alma mediante el Evangelio. La inmortalidad para el alma mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Ya nosotros no podemos ser vueltos a condenar a la muerte del alma por los pecados que cometamos en esta vida. Cristo se encargó de dejarse imputar penalmente en la cruz con los pecados que nosotros los vamos a cometer toda nuestra vida, hasta que nuestros cuerpos físicos se mueran. Y de esa manera Cristo judicialmente nos ha dejado inimputables penalmente. Pecado que yo cometo en esta vida, no queriendo cometerlo, o tal vez queriendo cometerlo, no me pueden condenar mi alma a la muerte. Porque hay alguien que en vez de mí sufrió la muerte por causa de los pecados de mí. Él es mi Redentor, mi Salvador, mi sustituto, el Cordero sustituto, Cristo. Él murió por los pecados míos. Cristo murió por los pecados míos. Me salvó.
estando yo moralmente corrompido, porque el ser humano está moralmente corrompido y lo va a estar hasta que se muera. Significa que jamás el ser humano podrá tener la capacidad moral de llegar a un punto en su vida en que de ahí en adelante no peque más. Por eso es que estamos moralmente corrompidos. Jamás el ser humano alcanzará la sublimación moral. Cuando yo me refiero a la sublimación moral, me estoy refiriendo al que el ser humano llegue a ser igual a Dios en lo moral. Dios no peca, nunca. Que el hombre llegue a ser igual a Dios en lo moral. Que llegue a un punto en su vida que no peque más. Le será imposible. Eso significa que el hombre, estamos nosotros moralmente corrompidos y lo estaremos moralmente corrompidos hasta que nos moramos. Y recordemos, un solo pecado, indistintamente a los demás pecados que uno pudiera o no cometer, le sentencia al alma a la muerte. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte, por haber cometido un solo pecado, ya no importa, estrictamente hablando, judicialmente hablando, ya no importa si de ahí en adelante el ser humano ya no peca más. Ese pecado cometido le sentenció su alma a la muerte. En Mateo capítulo 16, versículo 26, Cristo dice, ¿el hombre qué le dará a Dios una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte por haber pecado? ¿Qué le dará el hombre a Dios como intercambio del alma de él? ¿Qué recompensa dará el hombre por sus pecados? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? No hay recompensa que valga si penalmente el pecado tiene que ser condenado con la muerte del alma. No hay ninguna otra manera en que penalmente hablando el pecado sea condenado sino con la muerte del alma. ¿Entienden? Entonces, a menos que el hombre no crea que en la cruz del Calvario Cristo le sustituyó la condena penal, entonces el ser humano está liquidado. Está liquidado. Invalida, por su incredulidad, esta salvación lograda por Cristo en la cruz, la invalida. No la hace real para su vida porque no la cree. No la hace real, no, la invalida por su incredulidad. La hace inválida. Entonces la persona queda expuesta a tener que él responder penalmente por sus pecados. Como no creyó nunca que aquel que respondió por sus pecados, por mis pecados, por nuestros pecados en la cruz del Calvario fue Cristo, muriendo por nuestros pecados, y así nos pagó la deuda el Señor, nos salvó de nosotros tener que ser condenados a la muerte de nuestras almas por nuestros pecados, como la persona no lo creyó, o lo creyó, pero exento de fe. Lo creyó, pero no del todo. Y por eso digo, hablo del ejemplo del el equilibrista, digamos. Esa persona que caminaba sobre la cuerda floja, y era un gran equilibrista, ¿verdad? Y tenían varios fans, varios seguidores. Esto en los años 40, cuando todavía no había televisión. No había mucha televisión. Entonces, este equilibrista montó un desafío, hizo un desafío de él pasar por las cataratas del Niágara suspendido en una cuerda floja. ¿Ya? El equilibrista. Entonces, para poder presenciar el espectáculo en las cataratas del Niágara, las personas tenían que tener dinero para poder digamos, colocarse en una terraza del hotel contiguo a las cataratas del Niágara y poder ver en primera línea, digamos, el espectáculo. Iba a pasar este gran equilibrista en una cuerda floja sobre las cataratas del Niágara. Bueno, entonces empezó a desarrollar este desafío el equilibrista, empezó a pasar de un punto al otro punto, ¿verdad? La cuerda floja, la cuerda de cable, acerada. Entonces el equilibrista, ayudado de una varilla, empezó a dar un paso, otro paso, y todo era muy tensional, muy estresante, porque en ese lugar las cataratas, digamos, las aguas que caen a gran altura producen corrientes de aire. Entonces el equilibrista, la gente decía, ¡oh, se va a caer! ¡Oh! Hasta que el equilibrista logró cumplir el desafío con éxito, llegó al otro punto, a la otra base, y el equilibrista celebró. He logrado el desafío, la hazaña, lo he cumplido. He atravesado en una cuerda floja, caminando por la cuerda floja, las cataratas del Niágara. Entonces, de todos los fans que tenía el equilibrista, había el número uno, el más fanático, el número uno de los seguidores. Entonces el equilibrista se dirige a ese seguidor, porque ese seguidor lo estaba aplaudiendo a rabiar. Y le dice, amigo, ¿tú crees que yo soy capaz de devolverme al punto inicial, pero sin la caña, sin la varita para equilibrarme, y montando sobre mis espaldas, montando una persona? ¿Podré yo lograr esta nueva hazaña sin caerme? Entonces el equilibrista, el fan número uno le dice, pero por supuesto que creo que tú
eres el mayor equilibrista de todos los tiempos y tú puedes lograr esta hazaña. Tengo fe en ti, le dijo el fan número 1. Entonces el equilibrista le dijo, amigo, usted que cree en mí, venga, móntese sobre mis hombros. Entonces el fans dijo, no, o sea, yo le creo a usted, le tengo fe, pero no tanto como para arriesgar mi vida, ¿me entiende? O sea, no le creo del todo. Eso es creer en vano, creer sin fe. ¿Qué es lo que es creer? Creer en vano es creer sin aportar fe al creer. Cristo ya nos salvó cuando Él murió por nuestros pecados, nos salvó del infierno. Toda persona que lo cree con fe hace efectiva la vida eterna que Dios ya consumó a través de Cristo en la cruz del Calvario. Pero aquel que no cree es condenado. Es condenado a él tener que pagar por sus propios pecados. Y los pecados se pagan penalmente con la muerte del alma. Pero también es condenado aquel que cree, pero sin fe. O sea, cree como el fan número 1 respecto del equilibrista. El equilibrista le dijo, ¿tú crees que yo soy capaz de poder devolverme al punto inicial en donde yo comencé esta hazaña, pero sin la varilla para equilibrarme, y montando una persona sobre mis hombros? Entonces el fan número 1 le dijo, por supuesto que creo en ti, tú eres el mejor equilibrista de todos los tiempos, tengo fe en ti que tú puedes lograr esa hazaña. Ok, le dijo el equilibrista, entonces venga usted que cree en mí, venga y móntese usted sobre mis hombros, para que entre nosotros dos logremos la hazaña. Entonces el fan número 1 finalmente le dijo, o sea, yo creo, pero no tanto como para arriesgar mi vida. Creo, pero no del todo. O sea, hay mucha gente que es cristiana, que ha creído que Cristo, cuando murió por nuestros pecados, nos salvó. Ha creído, pero no del todo. O sea, sí, dicen ellos, creo que Cristo me salvó, sí, pero hay que guardar santidad. Sí, pero tengo que yo dejar el pecado. ¿Cómo yo voy a seguir pecando y así me voy al cielo? No. O sea, están agregando algo más de parte de ellos, aparte de lo que ya consumó Cristo en la cruz, para por fin, según ellos, irse al cielo. O sea, la persona que no cree con certeza, con fe, en la obra de salvación de Cristo consumada en la cruz, va a estar tomando pasajes de la Escritura, que no tiene nada que ver con la condenación o con la salvación, pero esa persona le va a estar dando el significado de que sí tiene que ver con la condenación. Tiene que ver con un requisito extra para poder ser salvo. Un requisito extra que el ser humano debe cumplir para por fin irse al cielo después de morir. O sea que para él no ha sido suficiente el hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados en la cruz. El evangelio que anuncia que Cristo murió por nuestros pecados, el evangelio de nuestra salvación, ¿verdad? Para él no le significa salvación. Hay que hacer algo más. Hay que guardar santidad. Hay que vivir una vida en santidad. Hay que dejar de ser tibio. O sea, la salvación es por el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados y porque yo dejo de ser tibio. Porque si Cristo murió por mis pecados y así me salvó, pero yo no dejo la tibieza, porque ellos leen Apocalipsis 3:16, cuando el Señor dice, por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ya, pero eso es una reprensión manifiesta nada más a la iglesia séptima, no es condenación. Es lo mismo que un papá le dice a un hijo que se porta mal, vas a ver cuando llegamos a la casa, te portaste mal, no me hiciste caso, te voy a ir a abandonar en un asilo de huérfanos, vas a ver nomás, es como te vomitaré de mi boca. Pero es una reprensión manifiesta, el papá nunca lo va a ir a abandonar a un asilo de huérfanos porque es su hijo. Pero la gente que ha creído, pero no de todo corazón, está creyendo en vano, está creyendo con un cierto sesgo de incredulidad. Y ese pequeño sesgo, ese pequeño, digamos, esa pequeña incerteza anidada en el corazón, esa pequeña duda, ¿será cierto que cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, a mí me dio vida eterna, me dio inmortalidad? ¿Que cuando yo peco nunca más soy condenado? ¿Será cierto eso? Lo creo, pero no del todo. Mejor me voy a asegurar. Mejor voy a vivir una vida en santidad. Mejor voy a dejar de ser tibio. Mejor voy a permanecer cual pámpano en la vid para asegurarme de que yo me vaya al cielo. O sea, lo que hizo Cristo en la cruz no ha sido suficiente para darme vida eterna. No ha sido suficiente. Lo que yo voy a hacer o dejar de hacer, voy a dejar de pecar, voy a dejar de tomar, dejar de fumar. Lo que voy a ser bueno con el prójimo, ayudar a la gente pobre.
las cosas que yo hago, dejo de hacer, van a ser suficientes definitivamente para yo irme al cielo. O sea, están despreciando el sacrificio de Cristo. No le están dando la connotación que tiene el hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados, ¿verdad? La connotación que tiene el hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados es que nos ha dado la inmortalidad al alma, la vida eterna. Pero lamentablemente no es de todos la fe. Como el apóstol Pablo se lo dice a la iglesia en Tesalónica. Segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Porque no es de todos la fe. Y es lo único que el Señor le toma en cuenta al ser humano para poderlo justificar, su fe. En Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, aquí viene la micro. La micro que va... La micro que tengo que tomar yo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5.1. Entonces, lo único que el Señor le toma en cuenta a un ser humano común y corriente, como lo soy yo, pecador, somos todos pecadores, moralmente corrompido, que jamás podremos evitar nunca más pecar, ¿verdad? Nunca más pecar, que lleguemos a un punto en nuestra vida que nunca más de ahí pequemos, no será imposible. Y un pecado le condena al alma a la muerte. Por lo tanto, cada pecado que nosotros cometemos, sin creer de todo corazón que hemos sido sustituidos en la cruz del Calvario judicialmente por Cristo, sin creer eso, lo único que le va ocurriendo al ser humano, conforme va pecando, es que va acumulando y acumulando sentencias a la muerte de su alma. Conforme el ser humano va pecando, todos los días va acumulando y acumulando sentencias a la muerte contra su alma. Y este proceso de ir acumulando sentencias tras sentencias a la muerte del alma, conforme el ser humano va pecando, es un proceso que no se puede revertir. Porque las sentencias no se pueden negociar. No hay moneda de cambio, ¿me entienden? O sea, una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte por haber cometido un pecado, no hay nada que el ser humano le pueda ofrecer a Dios a cambio de que el alma que quedó condenada a la muerte por haber pecado, deje de estar condenada a la muerte por haber pecado. No hay moneda de cambio en este sentido penal. Entonces, en Juan 8:24 el Señor dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O todos los pecados que tú los vas a cometer hasta que te mueras, y todos los pecados que yo cometeré hasta que yo me muera, uno solo de ellos por sí solo, me sentencia mi alma a la muerte, como dijo el Señor, el alma que pecare, esa morirá. O el ser humano cree, con todo el corazón, que se los pagó todos Cristo en la cruz, que todos los pecados que nosotros vamos a cometer hasta que nos muramos, los llevó todos Cristo cargados en su cuerpo en la cruz de Calvario, y por ese motivo, Cristo fue ejecutado a la muerte del alma por causa de los pecados nuestros que le fueron cargados a Cristo, y Él murió por los pecados de nosotros. Entonces ya nosotros no tenemos que volver a morir, a ser condenados a la muerte por los pecados de nosotros, porque los pecados se pagan una sola vez, no se pagan dos veces. Nadie en justicia, y Dios es justo, es condenado dos veces a la muerte por los mismos delitos. Si todos los delitos nuestros, que Dios los sabe de antemano, desde que nosotros nacemos, vivimos y hasta que nos morimos, conoce todo tipo de pecados que nosotros vamos a cometer en nuestra vida terrenal, todos ellos Cristo se los dejó imputar a Él en su cuerpo, en la cruz del Calvario, y Él los pagó todos. Cuando nosotros nacemos en este mundo y empezamos a cometer nuestros pecados, no los tenemos que volver a pagar nosotros penalmente, con la muerte del alma, porque hace 2000 años atrás los pagó todos Cristo. Entonces, si la persona no cree esto, entonces la persona queda expuesta a, una vez que muera, ir a la eternidad a responder la persona por sus pecados. O sea, la persona queda expuesta a, una vez que muera, ir a la eternidad por cuenta suya. La persona tendrá que responder penalmente por sus pecados. Como no creyó, o creyó pero no está del todo convencida, que es otra forma de no creer, ¿eh? Creer sin fe. Fe significa estar convencido al 100%. La fe se define en Hebreos 11.1 de la siguiente manera. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el original, Hebreos 11.1 dice, es pues la fe base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Entonces, si la persona no creyó que ya Cristo le salvó de toda condena debido a cualquier pecado que comete en esta vida, en el aspecto penal, que tenga que ver con la pena de muerte para el alma, entonces la persona invalida lo que hizo Cristo por él, por la persona. Entonces la persona queda expuesta a que una vez que la persona muera, vaya a la eternidad por cuenta suya. Ya no va sustituido por Cristo. No lo creyó. No creyó que Cristo nos sustituyó la condena en la cruz del Calvario. No lo creyó. O lo creyó, pero no del todo.
lo creyó dudándolo un poquito, o sea, no estaba plenamente convencido. Entonces eso lo convirtió en un religioso pentecostal, adventista, hermanos libres, luterano, anglicano, ortodoxo, metodista pentecostal, calvinista, luterano, de las iglesias La Viña, toda la gente que está metida en la religión católica o evangélica. Y siempre la religión pregona que hay que hacer algo más para poder por fin irse al cielo. Que no es suficiente lo que hizo Cristo en la cruz. Que hay que hacer algo más, si no te vas al infierno. O sea, la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más que tú dejes de ser tibio. La salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más que tú vivas una vida en santidad. La salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más que tú dejes el pecado, porque si no, te vas al infierno. La salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más que tú permanezcas cual pámpano en la vid, porque si no, eres cortado y echado al fuego. O sea, haciendo alusión a lo que dijo el Señor en Juan 15, el 1 al 7. Esa es una enseñanza, la de Juan 15, el 1 al 7, es una enseñanza de Cristo que tiene que ver con la necesidad de que Cristo esté morando dentro de nosotros, porque Cristo es la vid y nosotros los pámpanos. Entonces, cuando la vid, que es Cristo, entra dentro de mi corazón, dentro de mí, por el bautismo, inmersión del Espíritu de Cristo dentro de mí, entonces yo, cual pámpano, estoy permanentemente en la vid, cual Cristo, porque Cristo es la vid, nosotros los pámpanos, entonces eso hace que yo esté permanentemente cual pámpano en la vid, y la vid en mí, o sea, Cristo en mí y yo en Él. Pero esa enseñanza de Juan 15, el 1 al 7, los pentecostales la toman como algo que uno tiene que hacer, aparte de lo que hizo Cristo, para por fin ser salvo, para no ser condenado. ¿Ah? Sí, dicen ellos, Cristo nos salvó, dice las enseñanzas pentecostales. Sí, nos salvó, pero si tú, siendo salvo, no permaneces cual pámpano en la vid, entonces eres cortado y echado al fuego. Tienes que estar permaneciendo cual pámpano, tú tienes que estar, si no, te vas al infierno. Entonces, invalidan lo que hizo Cristo en la cruz, pues lo invalidan por su incredulidad. No lo hacen real para su vida, el hecho de que ya Cristo nos dio la vida eterna, si ya lo hizo ya. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice, porque por gracia, si la gente entendiera lo que significa la gracia, gracia significa gratuidad. Gracia es gratis, un obsequio, un regalo que se da por amor, sin pedir nada a cambio. De lo contrario sería un intercambio. Yo te doy algo y tú me das algo a cambio. Sería un intercambio comercial, por ejemplo. Cuando uno va a una tienda comercial, a un mall, y ve un televisor, la persona pregunta, ¿cuánto es el precio del televisor? 1 millón de pesos. Entonces yo le doy 1 millón de pesos a cambio de que usted me dé el televisor. Sería un intercambio comercial. Pero la vida eterna, el Señor la da no pidiéndonos algo a cambio. Es un don, una dádiva, un obsequio. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La religión postula que la vida eterna que nos dio Cristo en la cruz no es un obsequio. Es algo que tú tienes que merecértelo, dejando el pecado, viviendo una vida en santidad. Por eso que la religión es tan diabólica, satánica. Arrastra a todas las personas que quieren irse al cielo, los arrastra al infierno. Les impide entrar por la puerta estrecha. Porque la religión pregona que hay que hacer algo más, aparte de lo que ya hizo Cristo en la cruz, para poder irse al cielo. Tienes que tú dejar el pecado, vivir una vida en santidad. Y resulta que Cristo, para reconciliarnos nosotros con el Padre, no nos toma en cuenta nuestros pecados. Voy a volver a citar, 2 Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. O sea, el Señor, para poder llevar a un ser humano al cielo, no le toma en cuenta sus pecados. O sea, peca todo lo que quieras. Entonces aquí rajan vestidura la gente evangélica. O sea que Ulises Astudillo es una persona que le está enseñando a la gente a pecar todo lo que quiera. En cuanto a la salvación del alma, sí. No conviene pecar todo lo que quiera. No debemos pecar. Pero aún así podemos siendo sustituidos por Cristo. Y nunca más nuestras almas son condenadas a la muerte. Entonces, en 2 Corintios 5:19 dice claramente que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. O sea, el Señor, para poder llevarse al cielo a una persona, no le va a estar tomando en cuenta sus pecados. Porque somos todos pecadores. Tampoco le va a estar tomando en cuenta sus buenas obras, sus obras de justicia. Y ahí está la religión. La religión enseña que no hay que pecar, que hay que hacer buenas obras, cumplir mandamientos. Pero nada de eso tiene que ver con la salvación. En Tito capítulo 3, versículo 5, de nuevo, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. O sea, ni obras de justicia, que Dios las tome en cuenta, que Dios a nosotros nos tome en cuenta nuestras obras de justicia para poder nosotros ir al cielo, ni tampoco Cristo nos toma en cuenta nuestros pecados que cometemos a diario. Porque si Cristo nos tomara en cuenta nuestros pecados, nadie podría irse al cielo, nadie, ni usted ni yo. Recordemos que un solo pecado basta para quedar destituido de la gloria del Señor.
En Romanos capítulo 3, versículo 21 al 24, el apóstol Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, porque la ley de los mandamientos los condena, porque no la podemos cumplir. No matarás, no fornicarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás. Un mandamiento, de todos estos mandamientos que nosotros lo infringamos, infringimos la ley. Es como que para Dios hemos infringido todos sus mandamientos. ¿Entienden o no? Una vez más, Santiago capítulo 2, versículo 10. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se ha hecho culpable de todo. Ante los ojos de Dios, cualquier persona es un adúltero, un fornicario, un afeminado que se echa con varones, un idólatra, un borracho, un estafador, porque incumplió un punto de la ley, un día mintió. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los idólatras. Sí, pero todos nosotros somos así ante los ojos de Dios, porque ya infringimos un punto de la ley. Por eso, Gálatas 3, versículos 10 y 11. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y casi todas las congregaciones cristianas evangélicas, de alguna u otra manera, en cuanto a la salvación de su alma, están de alguna manera dependiendo de las obras de la ley. Ellos dicen que la salvación es por justificación y por santificación. Es decir, que la salvación es por creer en Cristo y por dejar el pecado. Porque si tú crees en Cristo, pero tú no dejas el pecado, te vas al infierno. Entonces tienes que dejar el pecado, vivir una vida en santidad, guardar los mandamientos, portarte bien, obedecer toda la liturgia que te enseñan en tu religión, evangélica o católica, los sacramentos, Pero nada de eso tiene que ver con la salvación. La salvación ya quedó consumada hace 2000 años atrás por Cristo. Y se hace efectiva solamente creyéndola, con todo el corazón, con fe. Aportando fe a su creer. Dice Santiago capítulo 2, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. No basta con creer, basta con creer con fe, ahí sí. Porque fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1. Y los demonios no pueden tener fe, porque los demonios vieron a su creador, se rebelaron contra él, estos espíritus malignos. Pero el ser humano puede tener fe, porque fe es convicción de lo que no se ve. Y todo el tiempo que el ser humano no vea a su creador, sino le oiga en la Biblia y le crea, puede adquirir fe. La fe viene por el oír y el oír por la palabra del Creador, del Señor, por la palabra de Dios, ¿verdad? Romanos 10, versículo 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, Cristo es el autor y consumador de la fe. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Cristo es el autor y consumador de la fe. Entonces, esa fe de Cristo es deber de todo ser humano adquirirla oyendo a Cristo. En Juan capítulo 10, versículos 27 y 28, Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Es usted una oveja del Señor? ¿Reconoce usted que la voz del Señor está en la Biblia? ¿Reconoce la Biblia como la palabra del Señor? Mis ovejas oyen mi voz, dijo el Señor Jesucristo. Juan 10, versículos 27 al 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Usted reconoce la voz del pastor? Cristo está morando dentro de mí. Y Cristo está hablando a usted a través de mi boca. En Juan 5:25 Cristo dijo, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. El Hijo de Dios mora dentro de mí. El Hijo de Dios es Cristo, y está hablando a través de mí. Entonces usted tiene que reconocer la voz de Cristo. Cristo le está hablando ahora a usted. Y Cristo ha dicho, yo le doy vida eterna, Juan 10:28. Y en la cruz de Calvario, estando a punto de entregar su espíritu, a punto de morir físicamente, Cristo pregona a gran voz, consumado es lo que yo les prometí, la vida eterna. Juan 19:30. Está consumada. Ya ahí Cristo ya le salvó su alma. La parte suya, para que usted vaya al cielo, es creerlo con todo el corazón. Que Cristo en la cruz hace 2000 años, antes que usted naciera en este mundo, le salvó su alma. Por sustitución de condena. Entonces, 1 Corintios 15, versículo 1 al 5, o versículo 1 al 7, el apóstol Pablo. Y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué,
en el cual estáis firmes, estáis en pie, en el cual sois salvos si os asís a la palabra que os prediqué, si os agarráis a este anuncio. Si ustedes le prestan oído a un anuncio parecido a este, pero diferente, no sois salvos. Tiene que ser este anuncio. Significa, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. A no ser que sí, le hayáis prestado oído a este anuncio, pero lo creíste dudando, lo creíste no convencido del todo. No le creíste del todo este anuncio. O sea que cuando Cristo murió por nuestros pecados, nos salvó, pero no del todo. O sea, la salvación es por lo que hizo Cristo, pero también además que yo deje el pecado, vive una vida en santidad. Eso significa que no le creíste. Tú dices que le creíste, pero no le creíste del todo. Le creíste parcialmente. Eso también te condena. Porque para Dios eso es otra forma de no creer. Entonces, por eso dice, a no ser que en vano creísteis. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí. Ya voy a decirlo de nuevo, porque me lo sé de memoria. 1 Corintios 15, versículo 1 al 7. El apóstol Pablo, diciendo, escribiendo a los Corintios, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, en el cual sois salvos si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, y que fue visto por Cefas, esto es por el apóstol Pedro, luego por Jacobo, luego fue visto por los 12, luego fue visto por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen, y al final, como un abortivo, se me pareció a mí. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que Cristo murió en vez de usted, en vez de mí, por los pecados de usted, por los pecados de mí, para que nosotros no fuésemos condenados a la muerte del alma por los pecados que cometen nuestras almas todo el tiempo que vivan en este cuerpo. Porque todo el tiempo que nuestras almas vivan en este cuerpo, o sea, toda nuestra vida terrenal, vamos a pecar. Unos más, otros menos, pero todos pecaremos. Y un pecado basta. En Romanos 3, versículo 21 al 24, dice el apóstol Pablo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted pecó, yo pequé, y un pecado basta para quedar destituido del cielo. Y una vez que la persona que ha pecado, y por lo tanto su alma ha quedado sentenciada a la muerte, ya no importa si ya no peca más. La religión dice que sí es importante, pero judicialmente la Biblia dice que no. Ya no importa si ya no peca más. Tiene que ir al lago de fuego. Así se pagan los pecados, con la muerte del alma. Entonces dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, Romanos 3, versículos 21 al 24. Siendo justificados gratuitamente. O sea, siendo salvados del infierno, gratis. Sin pagar nosotros. El que pagó por nuestros pecados para hacernos entrar al cielo fue Cristo. Entonces, para nosotros la entrada al cielo es gratuita. Solo por gracia. Fe en la gracia. Hacemos efectiva esta salvación mediante nuestra fe en la gracia. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados. Yo sé que algunas personas van a decir, usted se equivoca, uno le dice, porque en Efesios 2, versículos 8 y 9 no dice así como lo está diciendo usted. En Efesios 2, versículos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos. Es que está mal traducido. No es sois salvos, es habéis sido salvados. Uno tiene que ir al texto original. El idioma griego antiguo con el cual fue escrito el Nuevo Testamento en forma original. Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados. Hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Habéis. Tú y yo habemos sido salvados. Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros. Pues de Dios es el don es Cristo. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, Dios Padre ofrendó a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. En Hebreos 10, versículo 14 leemos, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa ofrenda fue Cristo. El que ofrendó fue el Padre. Igual que Dios le mandó a Abraham sacrificar a su hijo Isaac, para que Abraham entendiera el dolor que iba a experimentar el Padre cuando él tuviera que sacrificar a su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, en sustitución de nosotros.
Ahí recordamos nosotros Génesis capítulo 22, cuando Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo, su único. Ahora en la cruz, el Padre Celestial estaba ofreciendo a su hijo en sacrificio por nuestros pecados, para que Él fuese el Cordero al cual se le fueran imputados nuestros pecados, y Él muriera en vez de nosotros, para que nosotros jamás muriésemos la muerte de nuestras almas, por causa de los pecados que cometen nuestras almas, viviendo en este cuerpo de carne y hueso. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Hebreos 10:14. Hebreos capítulo 10, versículos 17 al 18. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por el pecado. Para poder expiar los pecados en el antiguo pacto, los judíos tenían que ofrendar animales, sacrificar animales, llevar animales al sacrificio en el altar, que estaba a la entrada del tabernáculo de reunión o la entrada del templo. Entonces, así eran expiados los pecados. Ofrendas de animales, sacrificando animales para expiar los pecados. Ahora la ofrenda por nuestros pecados fue Cristo, ofrecido por el Padre. Entonces, donde hay remisión de estos, los pecados nuestros remitidos al cuerpo de Cristo en la cruz, y Él muere por nuestros pecados, no hay más ofrendas por el pecado. Se acabaron las ofrendas, para siempre. Ya no tiene que hacer nada más ya. La única ofrenda que a ti te ha hecho salvo del infierno, te ha dado la vida eterna, fue Cristo. Cristo es la ofrenda del Padre. En Él fueron cargados todos tus pecados, todos mis pecados, que tú y yo los cometeremos hasta que nos muramos. Entonces, en el aspecto penal, Cristo murió, la muerte del alma. Cristo decía en el huerto de Getsemaní, Mateo 26:38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo capítulo 26, versículo 38. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma. Lo que pasa es que la salvación de nuestras almas ha sido por sustitución, vida por vida, alma por alma, ¿verdad? En Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25, estaba escrito en la ley de Dios a los judíos: mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida. Alma por alma, porque la vida está en el alma. O sea, cuando el cuerpecito es gestado en el vientre de la madre, es un embrión sin vida. Pero cuando Dios sopla el alma, el cuerpo tiene vida. Ahora, cuando el ser humano nace del vientre materno, cuando ocurre el parto, cuando el alma desampara el cuerpo pierde la vida. Queda cadáver, porque la vida está en el alma. Al alma Dios le llama corazón, porque es el asiento de nuestras emociones, nuestro yo interno. Y en Proverbios 4:23 dice Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, del alma. La vida está en el alma. Ahora, es interesante que en Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25, ahí dice Dios: mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe, pierna por pierna. Lo que está enseñando al Señor es que en la sustitución solamente será válida si algo de cierta especie es sustituida exactamente por algo de la misma especie, de la misma sustancia. Si no, no es válido. En el caso que sea una mano, no sirve la sustitución, no es válida ante los ojos de Dios si es por un pie. Pie por mano, no es válido. Ojo por mano, no, tiene que ser mano por mano. No sirve diente por ojo, tiene que ser ojo por ojo. No sirve mano por diente, tiene que ser diente por diente. En el caso del alma, el alma que pecare esa morirá, tiene que ser por otra alma. El alma de Cristo. El alma de Cristo tiene la inmortalidad. Entonces, cuando Cristo en la cruz entra en la eternidad, cerca de la hora novena, cuando en Mateo 27, versículo 45-46 dice: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, cerca de la hora novena, Cristo exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elí, Elí, lama sabactani. En ese momento el alma de Cristo entró en muerte. Ahora su cuerpo colapsa. Dice el Salmo 22:14, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Entonces el corazón de Cristo se detuvo y el alma de Cristo entró en la eternidad para cumplir el Salmo 22, versículos 1 y 2. Ahí dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Lo que sabemos, todo lo que ocurrió en la crucifixión, todos los pormenores, sabemos que el Señor fue sacado fuera de la ciudad de Jerusalén, fuera de la ciudad al Gólgota, cerca de las 9 de la mañana, del mismo día. Y cerca de las 3 de la tarde, Cristo exclama, ¿cierto? Cerca de las 3 de la tarde, la hora novena. Y Cristo es descolgado de la cruz cerca de las 4 de la tarde, porque a las 4 de la tarde de ese mismo día empezaba la Pascua,
O sea, era una fiesta solemne que no podían quedar, estas 3 personas que estaban crucificadas en la cruz no podían quedar ahí colgados en el madero, tenían que ser sacados. Entonces a los 2 malhechores que estaban a un costado y a otro costado de la cruz de Cristo, le quebraron las piernas. Pero cuando llegaron a Cristo no le quebraron huesos suyos, como estaba escrito. No quebrarán huesos suyos. Pero sí, un soldado romano le atravesó una lanza en su corazón y de inmediato salió sangre y agua. O sea, Cristo estuvo unas horas nada más del día, crucificado en la cruz. Entonces, ¿por qué dice, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo, en el Salmo 22? Porque en efecto Cristo entró en la eternidad, en estado de desamparo. El Padre le quitó el amparo. Lo exclamó Cristo en Mateo 27:46. Pero Cristo tenía que sustituir nuestras almas. Para que nuestras almas no sean enjuiciadas por nuestros pecados, el que fue enjuiciado por nuestros pecados fue Cristo, en la cruz del Calvario. A Él le fueron cargados nuestros pecados, ¿verdad? En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice: quien él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. In the book of the prophet Ezekiel, in chapter 2, in chapter 18, verse 4, God does said, the soul that sinneth, it shall die. El alma que pecare, esa morirá. El alma. Pero en vez de nuestras almas, Cristo, poniendo su alma en sustitución de la nuestra. But instead of our souls, in the first letter, of the Apostle Peter, in chapter 2, verse 24, he says, who insults our bare sins and is unbound in the tree. Pero en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 24, ahí dice, quien él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y por este motivo, por esta razón, for the reason, in the first letter of the Apostle Paul to the Corinthians, in chapter 15, verses 3 and 4, we read, that Christ died for our sins, according to the Scriptures. And it we buried, and it we resurrected on the third day, according to the Scriptures. Y por este motivo, for this reason, por esta causa, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, ahí leemos que Cristo murió por los pecados de nosotros. Él en vez de nosotros, para que nosotros no vayamos al infierno, a esperar en tormento el juicio ante el gran trono blanco. Cristo nos sustituyó el juicio ante el gran trono blanco. Por eso que en Juan 5:24 Cristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio ya no viene, no va a condenación, ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y a juicio ya no viene, ha pasado de muerte a vida. Miren, en Efesios capítulo 2, versículo 6, leemos lo siguiente. Y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y juntamente con él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. No dice allí, y juntamente con él nos resucitará en un tiempo indeterminado. Vaya a saber cuándo. No, ya está hecho. Y juntamente con él nos resucitó, ya lo hizo ya. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. En Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, entonces poned la mira en las cosas de arriba. Donde está Dios sentado, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y no en las de la tierra. Porque moristeis, porque habéis muerto. ¿Usted es cristiano? Amén, amén, amén. Porque moristeis, porque habéis muerto. Y vuestra ciudadanía está escondida con Cristo en Dios. ¿Cuándo morí yo? Si yo estoy con vida. Cuando Cristo murió por mis pecados, ahí morí yo. Me estaba sustituyendo, tomando mi lugar. Me estaba representando mi muerte. Cristo, el inmortal, entra en muerte de su alma y la vuelve a tomar. Vuelve a tomar su vida. Saliendo del lago de fuego, de esa región revelada por el Señor al apóstol Juan, cuando Juan estaba desterrado en la isla de Patmos, el Señor Jesucristo vuelve a tomar su vida, cumpliendo lo que el Padre le había encomendado, en Juan 10, versículos 17 al 18. Cristo dijo, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y cuando Cristo vuelve a tomar su vida, saliendo del lago de fuego, donde tenemos que ir a parar nuestras almas, sustituyendo a nuestras almas la condena, a la muerte eterna, Cristo es el inmortal. Dios todopoderoso, todo lo puede. Él lo puede todo. Es el todopoderoso. Por eso lo hizo. Él podía hacerlo, sustituir nuestra condena a la muerte eterna del alma. Y desde la muerte eterna volvió a tomar su vida. Juan 19:28, leemos.
Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese. Fíjense ustedes que antes de morir físicamente, en la cruz del Calvario Cristo ya sabía que estaba todo consumado. Entre otras cosas, lo que nos había prometido, darnos vida eterna. Juan 19:28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre y unos soldados romanos empapando una esponja en vinagre, acercándosela a la boca. Cristo hubo probado el vinagre y exclamó a gran voz, está todo pagado, te he dado la vida eterna, ser humano. Yo te salvé tu alma, yo pagué el precio en rescate de tu alma. Tetelestai, finish, consumado es. Y entregó su espíritu. Hubo un gran terremoto, las rocas se partieron por el poder del terremoto. Las tumbas de algunos santos del Antiguo Testamento se abrieron y fueron resucitados algunos santos del Antiguo Testamento y aparecieron a muchos en la ciudad de Jerusalén. Mateo 27:52. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, dando a entender que la entrada al lugar santísimo está liberada. Ahora hay que entrar por la fe, creyendo de todo corazón que ya Cristo te salvó. Entonces, o todos los pecados que tú los vas a cometer hasta que te mueras, los pagarás tú en el lago de fuego, o ahora, antes de que mueras, crees la verdad, de que te los pagó todos Cristo en la cruz. ¿Me entiendes? ¿You understand me? Juan 8:24, Cristo advirtiendo, por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O todos los pecados, tú crees que te los pagó Cristo en la cruz, o todos los pecados los pagarás tú en el lago de fuego. Y no hay ninguna otra alternativa más. O los pagarás tú, o tú crees que, ahora tú crees que te los pagó hace 2000 años Cristo en la cruz del Calvario. Antes de que tú nacieras en este mundo, empezases a vivir y empezases a cometer tus pecados hasta que te mueras. Porque Cristo nunca necesitó que transcurriera el tiempo para saber todos los tipos de pecados que vas a cometer tú y yo, desde que nacemos, vivimos y hasta que nos morimos. Porque Cristo tiene presciencia, preconocimiento anticipado de saber todas las cosas que han de ocurrir antes de que ocurran, incluyendo todos los pecados que nosotros vamos a cometerlos hasta que nos muramos. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la opinión? What is your opinion? Que Cristo murió por los pecados de nosotros. 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 Óigalo 1000 veces. Cristo murió por los pecados de nosotros, para que nosotros no muramos por los pecados nuestros. Cristo nos salvó por sustitución de condena. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 Pedro 2:24. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Mas Cristo murió, en vez de ustedes, en vez de mí, por los pecados de nosotros. Y Cristo es el Salvador. En Hechos 4:12 dice el apóstol Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Fuera de Cristo, ningún otro. Hechos 4:12. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. 1 Pedro 2:24. Hechos 4:12. Y en ningún otro, fuera de Cristo, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cristo es la puerta para entrar al cielo. Cristo dijo en Juan capítulo 10, versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Será salvo de él tener que responder penalmente por sus pecados. Porque aquel que en verdad respondió penalmente por nuestros pecados en la cruz fue Cristo. Y respondió penalmente como se responden penalmente los pecados, con la muerte del alma. Lo que pasa es que el alma de Cristo es inmortal. La muerte no la podía retener al alma de Cristo. Entonces por eso, en Juan 19:28, Cristo sabía que ya estaba todo consumado. Estaba consumada la promesa que Dios le hizo a Abraham, en Génesis 22:18. En tu simiente, es decir, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Estaba consumado lo que Él nos dijo, yo le doy vida eterna, Juan 10:28. Y estaba también consumado lo que el Padre le encomendó, poner su vida y volverla a tomar. Había vuelto a tomar su vida desde la eternidad, en estado de muerte. Y en Juan 19:28 leemos, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Entonces, mi querido amigo, ahora la condena ya no es por pecar. Somos todos pecadores. No es porque tú no eres malo. No es porque tú vivas una vida sin fervor. Ser un tibio, que no dejes de ser tibio, que tú no dejes la tibieza, que tú no permanezcas con el pan para la vid. No. Eso no es la condenación. Que tú no obedezcas los sacramentos de la Iglesia Católica. No. Que tú no sigas las enseñanzas de los pastores evangélicos, la liturgia religiosa. No. Que tú no vives en santidad, por eso eres condenado. No, porque tú no eres malo, porque tú pecas. No eres condenado por eso. Eres condenado por no creer que ya Cristo te salvó. Cuando Él murió por tus pecados, te salvó el alma del infierno, le dio la vida eterna. Eres condenado por no creerlo o por creerlo, pero sin fe. Que para Dios es otra forma de no creer, creer sin fe.
En Hebreos 4, versículo 1 al 3, el apóstol dice, temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado, haber quedado rezagado, no haber entrado por la puerta estrecha, no haber sido salvo todavía. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva, el haber oído el Evangelio, por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Mas nosotros los que hemos creído, entramos. O sea, ellos oyeron el Evangelio, lo creyeron, pero sin fe. Entonces están procurando entrar por sus obras, porque la fe ellos no la tienen, y se entra por la fe. En Mateo 7, versículos 13 y 14, Cristo dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. Esto es al infierno. Y muchos son los que entran por ella. El camino ancho, son muchos los que están entrando por el camino ancho a la perdición, a la destrucción, al infierno. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan. Cristo nos está diciendo, y son pocos los que desde el camino ancho están entrando por la puerta estrecha al camino angosto. No dice eso. Dice que solamente los que la hallan son pocos. Pocos son los que la hallan. Y resulta que para ser salvo hay que entrar. Se entra por la fe. Es lo que más le cuesta al ser humano. Le cuesta al ser humano creer que la vida eterna es un regalo, que no hay que pagar por la vida eterna. Y nosotros nacemos pagando, vivimos pagando y morimos pagando. Nuestros padres tienen que pagarnos el parto, pagar los pañales, pagar la leche, pagar la matrona, pagar el hospital. Después tenemos que pagar la educación, pagar el arriendo o el dividendo, pagar la luz, pagar el agua, pagar el gas, pagar el cable. Para comprar un auto hay que pagar, después pagar con la benzina, pagar el TAC, pagar, digamos, la revisión técnica, el patrón del vehículo, el padrón, la revisión técnica, la patente, el seguro. Después, cuando nos morimos, hay que pagar el cortejo fúnebre, pagar los servicios fúnebres, pagar un nicho en el cementerio. O sea, nacemos pagando, vivimos pagando y morimos pagando. Y resulta que la vida eterna es sin pagar, es gratis. Eso es lo que más le cuesta al ser humano, porque el ser humano está acostumbrado a pagar. Yo voy al cielo pagando algo, tengo que vivir una vida en santidad, tengo que hacer algo. Pero si estás liquidado, amigo, pecaste. Tu alma está sentenciada a la muerte eterna. Cristo nos salva nuestras almas cuando estamos espiritualmente muertos. En Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estabais muertos. En Colosenses 2, versículos 13 y 14, el apóstol Pablo escribiéndole a los colosenses dice, y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida, Cristo, juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, penalmente hablando, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz, estando muertos. Y un muerto espiritual tiene que ir al lago de fuego, está liquidado. No hay nada que Dios le tome en cuenta a un muerto, salvo su fe en lo que Cristo hizo en la cruz, y no en lo que él hace o deja de hacer, el muerto. ¿Entiende? Ya, querido amigo, que quede bien claro, a partir de la cruz del Calvario, hace 2000 años atrás, en este periodo de fe en la gracia, lo único que condena al ser humano es no creer en el Evangelio. Cristo dijo, el que no creyere en el Evangelio será condenado, Marcos capítulo 16, versículo 16, o creer en el Evangelio pero exento de fe. Creer, pero no estando plenamente convencido de que cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz nos dio la vida eterna, la inmortalidad. Y eso te va a hacer depender de tus obras, te va a convertir en un religioso, ¿ya? Te va a condenar igual. Cristo dijo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Y el unigénito Hijo de Dios ha dicho, yo le doy vida eterna. Lo dijo en Juan 10:28. Y en Juan 19:30 exclamó a gran voz, consumado es lo que yo les prometí, darle vida eterna. Está consumada, Juan 19:30. Y entregó su espíritu. Ahora la condenación es por no creer o por creer, pero exento de fe. Que para Dios es otra forma de no creer. Entonces nadie ha dicho que está puesta fácil la salvación. No, la salvación es muy difícil que ocurra porque solamente por la fe. Y el ser humano es capaz de sacrificarse él, su familia, hacer obras, hacer grandes sacrificios, pero eso no le va a salvar porque la salvación es una dádiva, la vida eterna es una dádiva. Es un regalo, un obsequio. Porque nunca nosotros pudimos ser salvos por nuestros méritos. Ya estábamos condenados del momento que cometimos un primer pecado. Arrepentíos y creed con fe en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debida a los pecados. Todavía hay tiempo, todavía la puerta
estrecha está abierta, no se ha cerrado. La puerta de la entrada gratuita al cielo, por medio de la fe. Solamente creyendo con todo el corazón que cuando Cristo en la cruz murió por los pecados de nosotros, nos dio la inmortalidad al alma, la vida eterna. Solamente creyendo. Y una vez que la persona entra por la puerta estrecha, de inmediato Cristo lo justifica por la fe de él, le hace nacer su espíritu de nuevo, porque estaba muerto espiritualmente. Y Cristo, al justificarlo, a hacerle nacer su espíritu de nuevo y a permitirle entrar por la puerta estrecha, Cristo viene a morar dentro de la persona. Bautismo, ser sumergido en forma espiritual, Cristo dentro de la persona. Y ahora el salvado tiene a Cristo morando dentro de su interior. Por eso que en Romanos 8:9 dice el apóstol Pablo, al final del versículo 9, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. En Gálatas 2:20 dice, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es por acción del bautismo. Es un bautismo espiritual invisible, que no es el bautismo de Juan, ¿eh? El bautismo de Juan es inmerso en agua. El bautismo espiritual, que nos da la vida eterna, es inmerso Cristo en forma espiritual dentro de nuestro cuerpo. En 1 Juan 5:12 dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. O sea, el que tiene al Hijo, morando dentro, tiene la vida eterna. En 2 Corintios 13:5 hay una exhortación a ver si una persona realmente ha creído con fe. No hay que hacer cosas que tú hayas creído, pero en vano. Hayas creído exento de fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Ha sido inmerso dentro de ti, a menos que estéis reprobados en cuanto a la fe. Fe reprobada. Porque no hay de todo la fe. 2 Timoteo 3:8. Réprobos en cuanto a la fe. Personas réprobas en cuanto a la fe. No tienen capacidad de creer con fe. Creen siempre dudando. Son incrédulos. Entonces, recuerde, 2 Corintios 13:5, examínese si está en la fe, porque si usted no está en la fe, va a estar en las obras. Se va a convertir en un religioso, en un pentecostal, hermanos libres, no sé, va a pertenecer a alguna corporación evangélica, va a ser un bautista, adventista, luterano, anglicano, católico, metodista, calvinista, presbiteriano. ¿Está en la fe usted o está en las obras? Algunos dirán, es que la fe sin obras es muerta. No, eso es Santiago capítulo 2. Le está escribiendo solamente a la iglesia que está siendo perseguida, a las 12 tribus de la dispersión. Así comienza la carta a Santiago. La fe sin obras del que ya ha sido salvo por la fe del Evangelio. La fe sin obras del que ya ha sido salvo por la fe del Evangelio es estéril en sí misma. La fe sin obras, la fe que tiene que poner el salvado en las promesas de Cristo. La fe sin obras del que ya ha sido salvo es estéril en sí misma. Muéstrame tus obras. O sea, muéstrame tu fe por tus obras. O sea, si estás predicando el Evangelio, si estás leyendo la Biblia, si estás orando sin cesar, ahí tú me estás demostrando que tienes fe en las promesas de Cristo. Pero eso es la fe en las promesas de Cristo, no es fe para ser salvo. La fe sin obras es estéril en sí misma en aquel que ya ha sido salvo. La fe sin obras del que ya ha sido salvo es estéril en sí misma. Santiago capítulo 2. Bien, entonces, si estás en la fe, has entrado por la puerta estrecha, Dios te hizo entrar, has sido justificado por tu fe, Cristo te ha hecho nacer tu espíritu de nuevo y Cristo mora dentro de ti. Y el que tiene a Cristo, tiene el Hijo, tiene la vida eterna. Pero si tú no estás en la fe, vas a estar procurando entrar por tus obras, vas a estar en las obras. O estás en la fe o estás en las obras. O eres un genuino salvado de fe, o eres un religioso evangélico católico que estás en las obras, en la liturgia. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados en cuanto a la fe, a menos que hayáis creído del Evangelio en vano, sin fe. A ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva por no ir acompañado de fe en los que lo oyeron. Hebreos 4, versículo 1 al 3. Temamos pues, no sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca alguno de vosotros no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva, el Evangelio, por no ir acompañado de fe. Creyeron, hallaron, encontraron la puerta estrecha, encontraron a Cristo como el Salvador, pero no entraron a través de ella al camino angosto que está va rumbo a la vida. Están procurando entrar dejando la tibieza, viviendo una vida en santidad, permaneciendo cual pámpano en la vid, siendo buenos, ayudando al prójimo, obedeciendo los sacramentos de la Iglesia Católica, o obedeciendo las liturgias que le enseñan en la Iglesia Evangélica. Están procurando entrar, no han entrado todavía. En Lucas 13:24 Cristo dice, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque de cierto digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué muchos estarán procurando entrar? Porque no habrán entrado.
Si hubiesen entrado, no estarían procurando entrar. ¿Y por qué no han entrado? Porque han creído, pero exentos de fe. Se entra solamente por la fe. Ellos han creído, pero exentos de fe. Por lo tanto, están procurando entrar por obras, por méritos personales. Son perfectos religiosos que aman al Señor, ¿verdad? En Mateo 7, versículos 21 al 23, Cristo dice, no todo aquel que me diga, Señor, Señor, alabado sea el Señor, gloria a Dios, te amamos, Señor. No todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros, y yo les declararé, malditos al fuego eterno, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando dice el Señor, no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, hacer la voluntad del Padre que está en los cielos es creer con fe en el Hijo. En Juan capítulo 6, versículos 28 al 29, lo dijo bien claramente Cristo, cuando le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Cristo responde, esta es la obra de Dios, que creáis, no que hagáis, o dejéis de hacer. No que estés haciendo obras en la liturgia, obedeciendo mandamientos. No, no, no. Que creáis en aquel a quien el Padre ha enviado. Hacer la voluntad del Padre es creer con fe en el Hijo. Porque a Cristo hay que creerle con fe, sin dudar. La justificación es por la fe, no por creer. En Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No dice, justificados pues por creer, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No alcanza con creer, hay que creer aportando fe. Con todo el corazón hay que creer, con el 100% del corazón, sin ninguna incerteza, que ya Cristo ya nos salvó. Que el sacrificio ocurrido en la cruz del Calvario de Cristo ha sido suficiente para darnos el acceso al cielo. No hay que hacer nada más. La obra de salvación del alma, la vida eterna, ha quedado completamente consumada en la cruz y se hace efectiva solamente por la fe, creyéndola de todo corazón. En Juan 6, versículo 40, insiste el Señor, diciendo, esta es la voluntad del que me envió. Esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Creer de todo corazón en el Hijo. Juan 6, versículos 28 al 29, Juan 6, 40. Le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis. Que creáis. Hacer la voluntad del Padre es que uno le crea a su Hijo. Y su Hijo Jesucristo dijo, yo les doy vida eterna. Y no está mintiendo el Señor. Lo cumplió en la cruz, cuando dijo, consumado es lo que yo les prometí, Juan 19:30. Está consumada la vida eterna que les prometí, al precio de mi vida la consumé. Yo di mi vida en vez de la vida de ustedes, vida por vida, alma por alma, ¿ok? Entonces ahora queda bien claro que la condenación no es por pecar, no es por no guardar santidad, no es por no dejar de ser tibio, por no permanecer con el pan para la vida, por ser malo, por no ayudar al prójimo, por no cumplir los mandamientos o por desobedecer los mandamientos. No, la condenación es por no creer que ya Cristo te salvó plenamente en la cruz del Calvario, te dio vida eterna, la inmortalidad para tu alma, o por creerlo pero no estando convencido, que para Dios es otra forma de no creer. Creer exento de fe. Bien, queridos amigos, bien clarito, ¿eh? Están bien advertidos. La condenación al infierno es por ser indiferente al sacrificio de Cristo, por ser indiferente al decreto condenatorio, por no prestarle la debida importancia que todo ser humano debiera prestarle al decreto condenatorio de Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. Porque cuando el ser humano pecó, el alma quedó sentenciada a la muerte. Y de ahí en adelante ya no importa si ya no peca más. No hay nada que el ser humano pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia de la muerte de su alma quede sin efecto. Está condenado, está liquidado. La única manera era por una sustitución. Que Cristo nos sustituyera la condena a la muerte del alma, muerte eterna. Y lo hizo Cristo en la cruz. Entonces ahora, toda persona que no tenga certeza de lo que le espera después de morir, es una persona que no está en fe. Porque en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cristo no vino a dar su vida en la cruz del Calvario muriendo por nuestros pecados para que el ser humano no tenga certeza de lo que le espera después de morir. El que el ser humano no tenga certeza de lo que le espera después de morir se debe a que no ha creído con fe que cuando Cristo murió por sus pecados le dio la vida eterna. Porque si hubiese creído con fe que cuando Cristo murió por nuestros pecados nos dio la vida eterna, no estaría en incerteza de no saber a dónde va después de morir. Incerteza de saber a dónde va después de morir. En Juan 12:35 Cristo dijo, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 12:46, Cristo dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas, no permanezca sin saber a dónde va después de morir. En 1 Juan 5:13 el apóstol Juan escribe a los creyentes en Cristo,
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna, para que sepáis a dónde vais después de morir, a la vida eterna con Cristo. Bien, me despido. Maranata, Cristo viene muy pronto.